Sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Nuevamente les queremos dar la más cordial bienvenida a este su ciclo de conferencias de Sí por México. Como vieron ahora, tenemos esta campaña del vigilar qué está pasando con la campaña de vacunación que desgraciadamente ha dejado mucho que desear. Les pedimos a ustedes que nos ayuden a promover estos temas para poder hacer esta gran comunidad ciudadana exigente que está pues en los temas de mayor actualidad. Pues bien, les queremos hoy presentar a un gran invitado que nos va a hablar de uno de los temas más sensibles que hoy estamos todos pues padeciendo en tiempos de pandemia. Y sin más preámbulo, le paso la palabra a nuestra querida Guadalupe Guanaga para que nos haga la presentación de nuestro invitado. Adelante, Guadalupe, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por haber aceptado esta invitación. Y voy a dar inicio a tu currículum, que está bastante compacto y te lo agradecemos. Manuel Somoza es ejecutivo experimentado con más de 5 décadas de experiencia en el sector financiero. Es director general de CI Fondos S.A. Nació en la Ciudad de México y es economista de la Universidad Anáhuac y tiene una maestría en finanzas del Tecnológico de Monterrey. El inicio de su carrera fue en el Banco Nacional de México, donde estuvo 16 años y terminó como director general de Casa de Bolsa Banamex. Además, ha ocupado los siguientes puestos: director general adjunto de Nafinsa, director general de Casa de Bolsa Inverlat, director general de Banco Mexicano, presidente de Somoza Cortina y Asociados, presidente y director general de Apolo Operadora de Sociedades de Inversión, presidente y director general de Prudential Bank, y asimismo fue de 1986 a 1987 presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y presidente de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa. Colabora con temas económicos, financieros en Milenio TV, actual de Milenio TV, Milenio Radio, Milenio Diario, Imagen Radio, así como en diferentes medios. Manuel Somoza, bienvenido, y pues solamente estamos esperando a escuchar tu expertise y cómo son tus perspectivas económicas hacia este 2021. Muchas gracias. Bueno, pues primero gracias a Sí por México, gracias a ti, Guadalupe, gracias, Denise, por haberme invitado, y trataré de hacer un esfuerzo por darles la perspectiva que tengo sobre la economía mundial, pero sobre todo enfocada a México. Platicando, cuando me invitó Guadalupe, le decía, es muy difícil explicar la economía mexicana si no explicamos un poco cómo se va a mover la economía global y sobre todo la economía norteamericana. La verdad que somos enormemente dependientes de ella y no podríamos explicarnos muchas cosas si no empezamos a platicar sobre esto. Yo tomaría nada más unos minutos para decir que
siempre es difícil hacer proyecciones, siempre es difícil y peligroso hacer predicciones, y en este momento es peor que nunca porque cuando revisé la presentación que hoy les voy a dar, hice una parecida exactamente hace un año, un poco más, 13 meses, en el mes de enero, y me dio vergüenza de ver que no le atiné absolutamente a nada. En ese mes de enero del 2020 no tenía la menor idea de lo que iba a significar la pandemia que nos habían anunciado como una pequeña infección que había salido en Wuhan, en una de las provincias de China. Y vean el desastre tan brutal que se organizó. Y hoy es más difícil que hace un año hablar sobre perspectivas porque seguimos en medio de ella. Hay buenas noticias que voy a comentar, sin embargo, los números son verdaderamente de escalofrío, ¿no? Y Denise, si quieres poner la primera muy sencilla cuadrito que les preparé. En este cuadro, pues simplemente se ve cómo las infecciones totales han llegado a 108 millones. Y lo más triste, lo más, no sé, en la presentación no estoy viendo los cuadritos, perdón. Decía yo, lo más triste de todo es que en los números vemos que han muerto 2.3 millones de gentes como producto del coronavirus, ¿no? Como producto de esta enfermedad que se denomina como COVID-19. ¿No se ve? No, no se ve. No, ay, a ver. Viene nada más un poco la publicidad de la conferencia, pero mientras encontramos Perdón, ya, aquí está, perdón, aquí está. Ya ahí se, está. ok, perdón, disculpen. Entonces les decía, no, 108 millones de infectados, y además estos números son los números oficiales. La gente experta en esto sabe que hay que multiplicar este numerito por 5, y en el caso de algunos países como México hay que multiplicarlo por 10, ¿no? Pero bueno, al final, olvídense de los infectados, lo que preocupa es el número de muertes. Las oficiales son 2.370.000 gentes, que seguramente el número real de muertes pues debe ser mucho, muy grande, mucho más grande que este que estamos viendo aquí. Estos son simplemente números oficiales que están muy lejos de ser exactos. Y aquí en el cuadro se ve cuál es el porcentaje de muertes en relación a infectados, y destaca en forma horrible nuestro país, que está en el 13 lugar de los infectados con 1.957.000, cuando en realidad yo creo que debe de haber como 8 o 9 millones fácilmente, y por eso, como está mal el número de infectados, el porcentaje total de muertes sube al 8,67. Por supuesto, México no tiene la cultura hospitalaria ni la medicina para estar en los primeros lugares, como puede ser Rusia o como pueden ser algunos lugares europeos, pero tampoco somos tan salvajes como para tener el 8,67 de porcentaje de muertos con respecto a infectados. Sin embargo, pues esto es el producto de las mentiras y de las no cuentas bien hechas de lo que nos ha venido contando el subsecretario Gatell durante ya prácticamente 12 meses. Y la verdad es que el número de infectados en nuestro país debe estar rondando entre los 15 y los 18 millones de infectados, y el número de muertes es sensiblemente mayor, pero el porcentaje seguramente bajaría a niveles del 3,5%. En el tema del COVID-19 hay buenas noticias. A principios del año, las primeras 2 semanas, el número total de infectados en el mundo era de 875,000 diarios. A eso llegamos, y actualmente ya estamos como en 230,000, lo cual sigue siendo un número demasiado alto, pero se ve que hay una mejora sensible. Donde más adelantos vemos es en Europa, en Estados Unidos, cómo ha caído el número de infecciones, pero también en justicia. En México ya empezamos a ver declinar la curva de infectados. En el caso de las defunciones,
la curva no cae tan rápidamente porque hay un desfase de un par, 2 o 3 semanas, que es el tiempo que duran las infecciones en salir afuera, pero estoy seguro que en 2 o 3 semanas vamos a ver estos números declinar a nivel mundial. Yo creo que esta es la primer buena noticia que tenemos en mucho tiempo. No se puede cantar victoria. 275,000 infectados por día sigue siendo un número demasiado alto. Los muertos que sean siguen siendo demasiados. Un muerto me parece a mí que es demasiado, pero bueno, pues esto es lo que tenemos y lo que vamos a seguir viendo. Por eso es muy importante tener paciencia y además entender que esto no se acaba de la noche a la mañana. Yo creo que vamos a llevar una muy buena parte de este 2021 lidiando con esta pandemia, lidiando con esta infección y probablemente veamos mejoras sustanciales en la segunda parte del año, pero de aquí al mes de junio yo creo que las cosas van a seguir estando bastante difíciles y bastante complicadas. Siempre he sido una persona optimista y yo estoy con una tranquilidad enorme de que la pandemia se va a controlar. Tarde o temprano se va a controlar. Lo que se ha hecho es fenomenal. Haber encontrado una vacuna en un lapso de 12 meses, pues es algo increíble, algo insólito. Sin embargo, con los números que tienen enfrente de ustedes, se pueden dar cuenta de lo enorme que fue esta pandemia. La peor que hemos tenido en el planeta en los últimos 100 años, después de la fiebre española. Ahora sí podemos pasar a la hoja número 2. Cuando vemos los efectos económicos de la pandemia, los vemos claramente en lo que sucedió en el 2020. Yo me acuerdo, revisando esta misma presentación que hice hace un año, pensábamos que el mundo iba a crecer alrededor del 4,5%, que Estados Unidos iba a crecer al 5%, que China iba a crecer al 6,5% o 7%, que hasta México iba a crecer a lo mejor al 2% o 2,1%, y vean lo que resultó. Algunos de estos datos siguen siendo estimados, otros ya son oficiales. El mundo decreció 4,2%. Estados Unidos, este ya es un dato oficial, decreció la economía 3,7%. No es un mal dato. En el mes de julio esperábamos una caída del 5%. La eurozona se esperaba una caída del 7,5%. Hoy por la mañana, y ajusté mi presentación para decir la zona euro se contrajo 6,8%, pero ojo, aquí este es un promedio. Hay países como España, como Italia, como Francia, donde la contracción será seguramente mayor porque están mucho más expuestas al turismo como actividad económica preponderante y a los servicios, y países como Alemania, donde ya salió su decrecimiento en el 2020 y fue nada más del 5%. Después tenemos China, que brilla como un lucero en el firmamento. China es de los pocos países que encuentro que tienen números positivos en el 2020. Esperábamos al inicio del año pasado un crecimiento para China del 6%, no se dio, pero se dio un 2,2%. China logró contener la pandemia desde el mes de marzo. Claro, para ellos es un poco más fácil porque en este sistema híbrido que tienen de comunismo y liberalismo, bueno, pues pudieron imponer leyes draconianas que les impidieron a los chinos seguir socializando y los obligaron realmente al aislamiento. Pero bueno, esa medida autoritaria, si se quiere ver, pagó buenos dividendos cuando vemos que al final la economía china no solo no decreció, sino que tuvo un crecimiento del 2,2%. Lo más importante hasta aquí es que en estos países que han invertido mucho para que puedan salir adelante, los rebotes van a ser muy importantes. Estados Unidos seguramente crecerá entre el 4,4 y el 5% en este 2021. La eurozona andará sobre el 4, 4,5. China esperamos un crecimiento del 8%. Japón, que decreció 5,3, este no es un dato oficial todavía, se espera un rebote de 2,3, que para Japón no es un mal número, al contrario,
es el número al que está creciendo la economía japonesa desde hace 12 o 14 años, pero llegamos a México y vemos una contracción del 8.3% y un rebote del 3.9%. Si lo viéramos así fríamente, diríamos, bueno, pues este año va a ser buen año para México. Pues no, no va a ser buen año, porque el 3.9 es un dato muy, muy, muy malo para un país que tuvo una recesión del 8.3, la peor en los últimos 90 años, con este número de 3.9, más los crecimientos programados para el 2022 y 2023 que andan en la velocidad de crucero al que crece tradicionalmente la economía mexicana del 2%, pues nos van a llevar a la terrible conclusión de que vamos a poder llegar a tener un sexenio sin crecimiento. La crisis en México económica no es nada más producto de la pandemia, por eso mis comentarios son bastante negativos. La crisis de México es obvio, hoy lo más importante es la pandemia, pero después de la pandemia es la falta de inversión en el país. Inversión que se fue asustada a partir de malas políticas públicas que se iniciaron con la nueva administración desde el año 2019. El parteaguas de esto, el ejemplo más claro, es la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que asustó a inversionistas privados y extranjeros. Y después les voy a mostrar, cuando veamos a México, cómo ha caído la inversión fija bruta en este país, y los países que no invierten no crecen. Y los países que no crecen, lo único que dejan es pobreza y desempleo y angustia y crimen y falta de seguridad y todo lo malo que esto trae como consecuencia. Entonces, mi comentario sobre México, se los empiezo a anticipar, no es una perspectiva realmente muy agradable. Yo creo que vamos a tener no solo sino algunos años más bastante difíciles. Brasil también tuvo un mal año con una contracción del 6% y tendrá una contracción apenas del 2.6%. O sea que esto es un poco para darles una idea general de lo que está pasando en el mundo. Muy brevemente pasaría a ver Estados Unidos, que nos importa mucho. Ese país, como dije, decreció 3.7, pero esperamos un crecimiento del 4.4 que pudiera llegar hasta el 5%. Es la página siguiente, perdón. Entre el 4.4 y el 5%. La magnífica noticia es que este crecimiento lo van a lograr con una inflación controlada. La inflación el año pasado estuvo en el 1.4. La estimada para este año apenas iba a llegar al 2. Hace apenas una semana salió la inflación en Estados Unidos y la del mes de enero fue de 0.1 y se espera que paulatinamente vaya llegando hasta el 2% para fin de año, lo cual es una magnífica noticia. La tasa de desempleo terminó el año pasado en 6.7. Aquí tengo un error de estadística. Yo creo que en el 2021 la tasa de desempleo va a bajar un punto completo, como el 5,5%, y se espera de boca de la señora Yellen que se logre el pleno empleo, que serían tasas por debajo del 4% hasta el año 2022. Una buena noticia para ellos y para nosotros es que la tasa de interés que cayó el año pasado del 1.75 al 0% o al 0.25, que es prácticamente lo mismo, nosotros creemos que va a permanecer en ese nivel durante todo el 2021. Es bueno para la economía norteamericana porque tasas de interés baratas evidentemente estimulan la economía, y si se estimula la economía norteamericana, es una buena noticia también para México. Pero también que el nivel de las tasas de interés en dólares estén en un nivel tan bajo de cero, las tasas que pone la Reserva Federal, pues le quita presión a Banco de México para que él también pueda seguir bajando la tasa de interés y tratar con esto de reactivar un poquito la economía mexicana. El dólar es una de las cosas más difíciles de predecir. En el año 2020 tuvimos a lo largo del año un dólar débil. Eso ayudó a que, por ejemplo, el peso no se devaluara tanto. Al final, la devaluación del peso el año pasado fue del 5%, 5.3%, porque el dólar se devaluó contra sus pares
6.69%, contra el euro, contra el yen, contra el franco suizo, contra la libra esterlina. Evidentemente, la debilidad del dólar ya no la vemos tan enfática para este 2021, aunque creemos que todavía pudiera caer otro 3% adicional con respecto a sus pares. Es muy interesante lo que sucedió con el dólar y las demás monedas, si ustedes se acuerdan, y lo voy a poner un ejemplo con el euro. El euro de enero a marzo se devaluó con respecto al dólar 7%, porque se dio ese fenómeno de flight to quality, todo el mundo se espantó terriblemente con la pandemia, vendieron activos que eran muy seguros, ¿no? Activos que eran más riesgosos, que daban buenos rendimientos, y todo el mundo se fue a refugiar a la compra de treasuries. Eso hizo que el dólar se revaluara en forma monumental de enero a marzo. El euro, como digo, se devaluó 7%, pero el peso mexicano alcanzó una devaluación de casi 30% para marzo del 2020. Sin embargo, ya una vez entendida la pandemia y los efectos que iba a tener, y que los inversionistas se tranquilizaron, bueno, pues se dio el fenómeno inverso y el dólar empezó a perder terreno. De marzo a diciembre perdió el 15% con respecto al dólar, y por eso al final el euro se revaluó 8% en el transcurso del año. El peso mexicano, que perdía casi 30%, se revaluó 25%, y al final terminó nada más con una minusvalía del 5%. Sin embargo, lo que yo estoy viendo para el 2021 es que vamos a tener un dólar con el resto de las monedas un poco más tranquilo. Para aquellos que les gusta de invertir, como a mí, por ejemplo, porque ese es realmente mi negocio. Mi negocio no es dar discursos, mi negocio es manejar dinero, lo cual es muy divertido porque además manejo el dinero que no es mío. Entonces eso lo hace doblemente divertido. Bueno, pues las bolsas en Estados Unidos dejaron rendimientos francamente buenos, ¿no? 7.2% en dólares el Dow Jones, el S&P creció 16%, y Nasdaq, la bolsa donde se agrupan las acciones tecnológicas, tuvo un magnífico año, increíble, del 43% de rendimiento. Yo creo que los rendimientos este año se van a moderar, pero van a seguir siendo buenos. 14 para el Dow, 12 para el Standard & Poor's, 15 para el Nasdaq. Creo que las estrellas están alineadas porque va a haber tasas de interés bajas, una expansión monetaria pocas veces vista en la historia, van a tener la vacuna, tienen estímulos de carácter fiscal adicionales, en fin, todo se está alineando para que las bolsas tengan un buen año, pero por contra, lo que va a tener un mal año son los rendimientos de las inversiones seguras, como pueden ser en deuda soberana, llámense pesos, llámense dólares, llámense euros. Pero bueno, muy rápido pasaría por Europa, que es el cuadrito siguiente. Les diría que Europa, como puse hoy el numerito, se contrajo la economía 6.8. Creo que puede tener un buen rebote del 4%. El rebote no va a ser ni rápido ni parejo. El rebote va a darse más rápido en las economías de servicios, pero la economía europea se ve francamente bien. La inflación la tienen controlada, el desempleo, bueno, pues es mucho más alto que el de Estados Unidos. Los sindicatos, la parte social es mucho más fuerte en Europa. Sería imposible ver tasas de desempleo del orden del 3.6% como las hemos visto en los Estados Unidos. Pero la buena noticia aquí también es que el Banco Central Europeo va a mantener las tasas en cero, y algunos países van a tener todavía tasas negativas en su deuda soberana. Estamos nosotros estimando un rebote muy importante en los índices de las bolsas europeas, más que en las americanas, porque las bolsas europeas traen un atraso. Terminaron el año en pérdidas, en un promedio a lo mejor un poco tonto, que es el Eurostock 50 de menos 5%, pero nosotros creemos que pueden rebotar 18% para el año entrante. Y después también una vista de pájaro muy rápido a lo que es China, lo que va a pasar en China. Bueno, la verdad que esa economía, perdón
Cuadrito siguiente. Creció el año pasado 2.2. Este año puede tener un súper crecimiento del 8%. Tienen los chinos bien controlada la inflación. El desempleo, no sé honradamente cómo lo midan, porque hay dos Chinas, ¿no? La China que está occidentalizada y que son 400 millones de chinos que tienen ya hábitos de consumo occidentales, pero quedan 1,000 millones en la parte agrícola que todavía viven en grados de pobreza terribles, ¿no? China no es un país rico. A la hora que dividimos los números de China, que a todo el mundo sorprenden, entre 1,400 millones de habitantes, pues vemos que el per cápita del ingreso en México es mayor que el ingreso de los chinos, obviamente. Pero yo creo que este desempleo fundamentalmente obedece a esos 400 millones de chinos que son los que forman la parte de la nueva China que se empezó a gestar hace apenas 15 años. Las tasas de interés, China es un país en desarrollo, no es un país desarrollado, pues son relativamente bajas, están casi a los mismos niveles que las de México, y yo, independientemente de lo que dice el cuadrito, las estoy viendo declinar un poco más hacia adelante. El yuan tuvo una revaluación del 6.26 con respecto al dólar el año pasado, y yo creo que este año se puede devaluar un poquito y perder el 2%. La bolsa de Shanghai fue una bolsa muy exitosa el año pasado. En términos de yuans, fue 13.9. En términos de dólares, el crecimiento fue del 20% por la revaluación del yuan, y nosotros estamos esperando en términos de yuans 15% de rendimiento para el 2021, que en términos de dólares sería algo así como del 13%. Y ahora sí entramos a la carnita, que es México. La economía mexicana se ve complicada. Yo antes de revisar los números diría que México tomó una apuesta equivocada en el 2020. Podía haber hecho lo que el resto del mundo, endeudarse un poco, y había espacio para ello porque la deuda mexicana era del 42% con respecto al PIB, de las más bajas del mundo. Nos podíamos haber endeudado un poco, haber implementado políticas contracíclicas y haber apostado por ayudar a que no hubiera tanto desempleo, por ayudar al empleo y por ayudar a la planta productiva. Y cuando me refiero a la planta productiva, ayudar a las medianas y pequeñas industrias. El gobierno decidió no tomar esa política y decidió apostar por un equilibrio financiero que, dicho sea de paso, sí logró, pero logró con una fragilidad enorme, y el costo fue que la economía mexicana haya caído 8.3%, el peor número visto en los últimos 90 años. Ni yo, que ya estoy viejito, vi ese número. 8.8%. Algo verdaderamente, perdón, 8%. Sí, 8%. 8.3 creo. La apuesta fue honradamente mal. Y lo peor es que yo creo que este año están haciendo la misma apuesta. Pero vamos a ver los números y luego vamos a ver los conceptos y luego vamos a entrar a discutirlos. La crisis económica en México no es nada más producto de la pandemia, ni empezó en marzo del 2020. La crisis de este país empezó desde que entró la nueva administración, y un parteaguas, un campanazo, fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí se vio claramente cómo el gobierno mexicano no le gusta la inversión privada, es un gobierno estatista y no le importó
las consecuencias que tuvo esa decisión, ni en cuanto a las pérdidas económicas que produjo, pero lo más importante, no le importó que se perdiera la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros para invertir en este país. Y por esa razón, en el 2019 también decrecimos muy poquito, menos 0.3%. Y la inversión fija bruta, que es la total, cayó 4.6%. El gobierno no ha considerado que de la inversión total del país, el 93% en los últimos 50 años la pone el sector privado. El sector público participa con el 7%. Con la pandemia encima, la inversión fija bruta cayó 18%. Y yo francamente en tantos años que llevo en este sector, no me acuerdo de haber visto una cifra así. Pero lo peor es que en este 2021 va a seguir cayendo. Y va a seguir cayendo ya no tanto por la pandemia, porque finalmente la pandemia es un tema coyuntural, es un tema que se va a resolver tarde o temprano, pero la falta de inversión y la falta de confianza va a durar mucho más tiempo en este país que lo que dure la pandemia si el gobierno no rectifica lo que está haciendo. Y perdón, yo no veo ganas de rectificar. De esta manera, la perspectiva económica de México se ve muy complicada, a pesar del rebote natural que tenemos que tener este año después de caer 8 y pico %, pero vamos a tener un 22 y un 23 de crecimientos muy magros. No nos va a alcanzar, no nos van a alcanzar 3 años para recuperarnos de las pérdidas del 2020. Y esto es verdaderamente grave en un país de 130 millones de habitantes, de los cuales el 50% vive en algún grado de pobreza. ¿Qué les importa a este 50% si la estabilidad hace que el dólar esté a 20 o a 22? Si lo que no tienen es oportunidades, si lo que no tienen es con qué comer y si lo que no tienen es con qué darle de comer a su familia. ¿De qué sirve la estabilidad si no hay crecimiento? Algo que nadie dice es que en el 2020, sí, claro, los empleos formales del IMSS cayeron en 648,000, pero nadie dice los 4 o 5 millones, porque nadie lo sabe, de empleos informales que se perdieron. Y también cuentan. Este año, pues sí, va a haber un rebote. Si bien nos va, crearemos 600,000 empleos que apenas si nos van a llevar a como estábamos al inicio del 2020. ¿Y qué pasa con los que debimos haber creado en el 2020? Ese déficit acumulado, ¿quién lo va a cubrir? Esto es lo más grave de la economía mexicana, que sí tiene signos de estabilidad por algunas de sus cuentas, porque no se gastaron más de lo que tenían en el presupuesto, pero con consecuencias verdaderamente brutales, y luego voy a hablar de ello. En cuanto al comercio exterior, bueno, pues las exportaciones cayeron 9%, las importaciones cayeron 1.9%, y aquí está un dato equivocado, es exactamente al revés.
Y esto trajo como consecuencia que el país tuviera por primera vez en su vida un superávit en la balanza comercial de 34,000 millones de pesos, de dólares. Nunca yo en mi vida había visto un superávit tan grande. Si alguien ve los números así fríamente, quitando el errorcito ese que tengo en los números donde las importaciones cayeron 18%, no 1.9, les pido una disculpa. Si yo viera el dato del superávit de 34,000 millones de dólares, digo, ¿dónde salgo? Pónganme una silla en Reforma para aplaudir. Pero cuando veo las razones por las cuales se generó el superávit, bueno, pues se generó un superávit enorme porque la caída de las importaciones fue de tal tamaño que nos dio ese superávit. Qué bueno para la caja, pero qué malo porque lo que no hubo fue importaciones de maquinaria, equipo, bienes intermedios, que son todas esas cosas que tenemos que importar cuando se empieza o cuando se está creciendo. Es normal para un país en crecimiento como México tener déficits, no superávits. Aquí la noticia del superávit es la peor noticia que podemos tener, porque eso quiere decir que estamos en un país absolutamente estancado. Pero este superávit también fue una de las razones por las cuales el gobierno logró esa estabilidad financiera. Sin embargo, los problemas los vemos cuando vemos el 2021, donde vamos a tener un crecimiento magro, donde la inversión bruta fija va a seguir cayendo, aunque sea 2%, que es enorme después de una caída del 18%, donde el crecimiento del empleo formal apenas iba a cubrir las pérdidas del año pasado, donde las exportaciones pues van a crecer 12%, pero pues las importaciones van a seguir siendo muy abajo de eso y vamos a seguir teniendo un superávit. Ya no tan importante, porque va a ser de 3,500 millones, porque pues la planta existente se le tiene que dar mantenimiento. Si el país creciera al 5%, se acaba el déficit, el superávit comercial y se convierte en déficit. Y sería una magnífica noticia, pero no creo que eso vaya a suceder. La inflación, que es una responsabilidad del Banco de México, estuvo controlada el año pasado en 3.15, va a seguir controlada a niveles de 3.55, pero acuérdense, la inflación mide la canasta básica. La inflación no es la que todos ustedes, los que están escuchando esta plática, tienen en su casa. Yo le digo a mi mujer que le voy a subir la quincena 3.15% y no les platico a dónde me manda, porque los precios donde ella va al supermercado y donde manda a comprar las cosas, pues evidentemente no han subido 3.15%. Están mucho más por arriba de esos niveles. Una buena noticia es que debido a que las tasas de interés en Estados Unidos están en niveles de cero, bueno, pues Banco de México va a poder seguir bajando la tasa de interés. El año pasado la bajó del 8.25 al 4.25 y ya este año la volvió a empezar a bajar del 4.25 el día de la semana pasada al 4%. Nosotros creemos que en condiciones normales, subrayo, condiciones normales, el peso no tendría por qué devaluarse tanto con respecto al dólar, pero con una enorme fragilidad, porque cualquier cosa lo puede mandar a volar. En resumen, ¿qué vemos nosotros? Yo veo un crecimiento, un control lento de la pandemia, porque ya no era mi tema y no iba a hablar de ello, pero la verdad que los resultados de la pandemia en México son de vergüenza, desastrosos, y aparte los daños son irremediables.
porque las muertes no se pueden recuperar. La pérdida de dinero sí, las muertes no. Tenemos un proceso de vacunación incierto, que yo ahí sí estoy consciente que debe de empezar a mejorar en México. De hecho, creo que las expectativas que creó el gobierno fueron estúpidamente necias, porque ya sabían que no tenían las vacunas y las vacunas finalmente iban a empezar a llegar en marzo, como aparentemente eso sí va a ser cierto. Y eso va a hacer que se mejore el proceso de vacunación poco a poco. Muchos amigos míos se están yendo a Estados Unidos a vacunar porque dicen que si se esperan a que les toque, pues a lo mejor primero los entierran y luego los vacunan, ¿no? Porque el proceso ha estado verdaderamente no solo mal organizado, sino también politizado. Pero bueno, yo ahí sí tengo la esperanza de que las cosas puedan empezar a mejorar. Desafortunadamente, creo que la apuesta económica de este gobierno va a seguir siendo por la estabilidad y no por el crecimiento, con lo cual no debemos de esperar ninguna ayuda, ni para que haya menos desempleados, ni para que se reabran las miles y miles de empresas medianas y pequeñas que se cerraron como producto de la pandemia. Yo creo que lo que va a jalar mejor en la economía mexicana es el sector externo, el sector exportador, y no porque sea mérito nuestro, pero porque la economía norteamericana tiene una perspectiva bastante razonable y eso nos va a ayudar a crecer. Creo que el gobierno va a seguir siendo austero, que no van a contratar deuda nueva. Ojalá y no cometan los errores del 19, donde confundieron la austeridad con la tontería y creyeron que era austeridad quitar los medicamentos para los enfermos. Eso no es austeridad, eso es estupidez, ¿no? Austeridad es quitar la grasa, quitar lo redundante, quitar los gastos no necesarios, pero las medicinas para cuidar y para curar a los niños con cáncer, pues no es materia de austeridad. Ojalá y no cometan ese grave error nuevamente. La inflación creo que estará controlada y creo que las tasas de interés irán a la baja. Los riesgos es que las políticas públicas vayan a enfurecer a las calificadoras y nos retiren el grado de inversión. Y esto pudiera ocasionar una devaluación mucho mayor a la prevista. Políticas públicas como, por ejemplo, hoy veía y hablaba a mi oficina y decía, ¿qué hizo que el peso se devaluara hoy 20 centavos si no pasó nada? Ah, es que el senador Monreal tuvo una entrevista en el periódico El Economista insistiendo en que siga saliendo o que se publique o que se haga una realidad la famosa ley Banjico. Con esa ley lo que se lesiona es la autonomía del Banco de México y se provoca que nuestras reservas, que son de 195,000 millones de dólares, se contaminen con dinero de procedencia, quién sabe cuál, pero lo más seguro es de procedencia del crimen organizado. Si hay cambios legislativos inconvenientes, como esta iniciativa de la ley de energía, pues eso no abona a la confianza, incrementa los riesgos. Pemex, curiosamente, pudiera tener un año a lo mejor no tan malo, porque el precio del petróleo ha pasado de $40 a $60. Sin embargo, está muy lejos de cumplir con su propósito. Aquí, la apuesta más peligrosa económica que ha hecho este gobierno es creer que va a poder convertir en Pemex en palanca del desarrollo. Y eso no es posible. Probablemente México tiene muchos millones de barriles en reservas, pero estas reservas están a la mitad del Golfo de México a 2,000 metros de profundidad. Y Petróleos Mexicanos no tienen ni el dinero ni la tecnología para extraerlo.
Es un gravísimo error tratar de impulsar la estatificación del país usando a Pemex como bandera. Y también hay un enorme riesgo en la nueva relación con la nueva administración en los Estados Unidos, dado que, bueno, pues resulta que el señor Biden no es gran amigo de López Obrador, ¿no? O sea, su gran amigo era el patán que salió por la puerta de atrás en la Casa Blanca. Y entonces vamos a ver cómo se presenta esta relación con Estados Unidos. Está el TEMEC de por medio, están las energías limpias, están los temas migratorios, están los temas de toda la vida con Estados Unidos. Entonces, ojalá y esa relación no se deteriore, porque sería la peor noticia para México. Pero bueno, ya me tomé 45 minutos del tiempo de todos ustedes. Les pido una disculpa si me sienten un poco negativo en cuanto a la perspectiva económica nacional, pero pues no puedo decir algo distinto a lo que creo. Creo que tenemos muchos problemas que enfrentar. Las soluciones están a la vista. Simplemente si actuara el gobierno con sentido común, si dejara fuera la ideología, si apartaran del gobierno las decisiones de los de esta izquierda radical que tanto daño hacen, si reconocieran que el modelo estatista que quieren imponer y que fue el que quiso imponer Luis Echeverría y López Portillo y que se denominó la docena trágica y que resultó un fracaso, bueno, pues esto también suena para que resulte un fracaso. Están tomando la precaución de no organizar una crisis financiera como si la generaron Echeverría y López Portillo, pero eso no es necesario. La esencia de esos programas estatistas simplemente están probados en el mundo que no dieron resultados y no los van a dar ahora. Me encantó una frase de este escritor que dijo: a los de la izquierda radical les deseo la abundancia con la que se vive en Venezuela y la libertad con la que viven en Chile. Con eso yo quisiera terminar mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. En verdad queremos más. Hemos recibido muchísimos comentarios, que estuvo excelente, sobre todo la claridad con la que nos dejas ver lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo todos y cada uno de los mexicanos en cifras, tratando de entender qué está pasando con México. Obviamente hay un impacto de todo lo que está pasando en el mundo, esta resonancia de pues la pandemia y cómo lo están llevando los otros países. Sin embargo, México pareciera estar más impactado y sobre todo a la hora de la recuperación, pues México no va al mismo ritmo, desgraciadamente, por también las decisiones internas de este presidente. Y nos dejaste clarísimo que no ves que vaya a, digamos que a recular, a echarse para atrás. Parece ser que vamos a seguir en la misma, un superávit que para ellos es una buena noticia. Evidentemente es gravísimo que no están entendiendo qué está pasando, pero sí encontraron como anillo al dedo una pandemia que viniera a justificarlos y a quién culpar. Muy lamentable, Manuel. En verdad, qué claridad lo que nos acabas de exponer. Voy a pasarle la palabra a Olguita. Hemos recibido muchísimas preguntas, la gente está muy interesada. Te las vamos a empezar a hacer. Olguita es la primera que va a hacer la primera pregunta. Adelante, Olguita, por favor. Gracias. Denise. Gracias, Denise. Muchísimas gracias, Manuel. De veras, los números son bárbaros y bueno, sí nos dan mucha angustia. Pero por otro lado, el manejo de la pandemia, todo lo que se está viviendo, a mí me da mucha esperanza que toda esa gente, que los más de 170,000 personas, familias que han tenido un muerto, pues no voten
por Morena, ¿qué pasa? ¿Cómo cambiaría, podría cambiar toda esta posición económica que tú ves en caso de que se perdieran las elecciones, de que Morena perdiera las elecciones intermedias? Bueno, gracias a Dios soy analista financiero y no político. Y entonces, yo creo que sería importantísimo para el bien del país. Y déjame decirte, no soy, aunque mi chamba pudiera parecer que soy de derecha, no soy de derecha, tampoco soy de izquierda, me gusta estar en el centro. Puedo vivir con la izquierda inteligente y con la derecha que tenga sentido social. Con eso sí puedo vivir muy bien. Pero lo que es importante hoy es que este gobierno tenga equilibrios. Y por eso a mí me parece importantísimo que esos equilibrios se lograran en las elecciones de medio término, en junio, y que no tuviera Morena la fuerza que tiene hoy. Yo no digo que desaparezca, pero que tuviera que negociar las cosas, que tuviera que convencer, que tuvieran que pensar y no que nada más impusieran como hoy están haciendo porque se llevaron todo el carro completo, ¿no? Entonces yo creo que sería magnífico para el país y sí cambiaría la perspectiva, ¿eh? Porque aunque seguimos viviendo en un régimen presidencialista que le da a un individuo estúpidamente tanto poder, ¿no? Nunca hay que darle tanto poder a nadie. Bueno, pues el empezar a lograr equilibrios sería muy, muy bueno también para la propia economía mexicana. Ya no se podrían hacer cambios constitucionales que nos pudieran llevar a situaciones extremas, como por ejemplo las de Venezuela. Claro. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Adelante, Francisco, por favor. Pues, Manuel, qué interesante plática y como siempre con una claridad excelsa. Fíjate que dijiste una cosa que aquí los amigos que veo, por ciento a varios, a Francisco Plancarte, a Alfonso Robina, bueno, a muchísimos, bueno, a Manolo, tu hijo que está por acá, que al cual le mando un saludo. Hay un tema que ha llegado aquí como pregunta importante y tú dijiste la peor apuesta o propuesta más peligrosa ha sido Pemex, y insistir y yo agregaría la Comisión Federal de Electricidad, y con una combinación peligrosa porque Biden pues le afecta a su política energética y le afecta a sus inversiones y le afecta al medio ambiente. Entonces se ve como que hay una bomba ahí que puede explotar, una guerra que se puede venir. ¿Qué tan grande? Y quiero hacer una pregunta que de un riesgo, pero también quisiera abrir una ventana, una oportunidad, que tú nos digas qué tan grande y qué tan peligroso sería un subsecuente deterioro de las dos compañías Pemex y Comisión Federal de Electricidad, pues que afectara la calificación de esta deuda, que afectara la deuda, ¿cómo se llama?, soberana, que nos causara algún problema mayor de costo de deuda y salida de capital. No sé si podría causar una devaluación, pero qué tan grande es esa bomba en este año, qué tan peligrosa es, y yo no le veo salida, pero no sé si sea realmente un factor tan cercano a preocuparnos. Bueno, esa es la pregunta, pero por otro lado, ¿qué luz podríamos ver entre las oportunidades de mercados internacionales o de exportaciones o algo que nos viera que hay caminos también para no dejarlo en una nota negativa? Si nos puedes decir qué tan grande es este riesgo Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y cómo afectarían las finanzas públicas, y qué tan grande, cómo lo percibes tú que eres experto. Yo creo que el riesgo de Pemex es enorme. En 2 años, Pemex se ha quemado 1.2 millones de pesos.
Con eso se podían haber construido 12,000 hospitales. Las cantidades que se han quemado en Pemex son exorbitantes. Ya lo han dicho las calificadoras, es estarle echando dinero bueno al mal. ¿Pemex tiene remedio? Claro que tiene remedio. Y Pemex no está como está nada más porque sean pésimos manejándolo, ¿no? El gobierno, a lo largo de también muchísimos décadas priistas, como cobrar impuestos no es popular, pues se recargó en Pemex para hacer lo que debería de haber hecho con una reforma fiscal inteligente. Pero ya, too late, eso ya pasó. Pemex tiene remedio si se redimensiona. Pemex podría ser una empresa muy productiva, pero en una escala menor a la que se le quiere dar. Y aparte que tuviera una administración profesionalmente austera e inteligente. Un ejemplo, la deuda de Pemex es de más de 100,000 millones de dólares, la deuda externa, que es equivalente a toda la deuda del gobierno federal. El gobierno federal también debe 100,000 millones de dólares, pero ese es el gobierno federal. Va a haber un momento en que el gobierno federal va a tener que adquirir la deuda de Pemex, porque si no, Pemex va a quebrar. Eso evidentemente va a deteriorar las finanzas públicas. A Pemex hay que dejarlo en el tamaño en el que puede ser rentable. Pemex llegó a producir 3.7, 3.8 millones de barriles diarios. Hoy Pemex está produciendo 1.6 millones de barriles diarios. Se acabaron las épocas de bonanza. Y como dije antes, las reservas están muy lejos y muy caras para poder extraerse. Entonces, la solución de Pemex es redimensionar. Porque si no se hace eso, bueno, pues Pemex va a generarle un problema grave a las finanzas del gobierno federal. Y sería una razón de las principales razones por las cuales las calificadoras nos podían retirar el grado de inversión. Muchas A gracias. ver, ¿Estamos a 1 año? ¿Estamos a 2 años? no ¿Estamos sé. a 3 años? ¿Cómo lo Depende. ves, Manolo? Mira, por ejemplo, ayer que analizaba el tema del incremento en el precio del petróleo, esto ayuda a Pemex, pero no ayuda al país, porque nosotros ya tenemos una balanza energética deficitaria. Claro. Lo que pasa que si baja el petróleo, se lastima a Pemex, pero si sube, gana Pemex, pero los ciudadanos pagamos los platos rotos, ¿no? Entonces, por ahí no van, ¿no? Yo creo que el grado de inversión nos lo van a mantener siempre y cuando las cosas no se deterioren más en Pemex, pero a lo mejor este año la libran simplemente por el incremento de los precios del petróleo. ¿Por qué se lo vamos a pagar nosotros? Pero de todas maneras, yo creo, y el otro día vi un estudio muy interesante, de que los especialistas piensan que en este sexenio México va a perder el grado de inversión. Con lo cual no te están diciendo que este año, pero puede ser en cualquiera de los 3 años que quedan, ¿no? O 4 años. O sea que sí es un tema bien delicado. El tema del cambio legislativo de la industria energética es porque la única manera como el gobierno piensa que puede hacer rentable a la Comisión Federal de Electricidad es devolviéndole el monopolio. Eso es lo único que busca el cambio legislativo que presenta el presidente. Porque
La Comisión Federal de Electricidad no puede competir con el sector privado. Ya había tenido avances importantes, el costo de la electricidad estaba empezando a bajar por lo que producía el sector privado y que obligatoriamente le tenía que vender a la Comisión Federal. Pero ahora cambian el esquema, obligan a que la comisión le compre a Pemex el combustóleo, porque las mugrosas refinerías que tenemos, en lugar de dejar todo en gasolina, producir gasolina, producen más combustóleo que gasolina. Y entonces, ¿qué van a hacer con el combustóleo? Pues que lo compre la Comisión Federal de Electricidad y volvemos a dar 7 pasos para atrás y a producir energía sucia. Porque además ese combustóleo antes se le vendía a la industria marítima mundial y ya hasta esa industria lo prohibió de lo contaminante que es. Entonces la política energética en este país es un desastre. Es un desastre. Y un punto más para cerrar. Cuando producíamos 3.6, 3.7 millones de barriles diarios, teníamos los mismos empleados en Pemex que se tienen hoy. Ahí se las dejo, nada más para que saquen sus conclusiones. Y hoy se produce menos de la mitad. Muchas gracias. Lo más grave es que como efecto secundario es que se espantan a las inversiones. Es gravísimo por donde se le quiera ver. Le paso el micrófono a Jaye, por favor, si eres tan amable, Jayita. Gracias, Denisita. Gracias, Manuel. Ha sido una presentación muy amena y muy para mí me ha ilustrado en muchos ámbitos. Además te aprecio que la pusiste al día, lo cual nos pone a todos al día y a buscar los datos oportunos para ahora. Además de hablar de COVID y además de hablar de Pemex y la refinería y del aeropuerto, y hasta temas de agua que me encantaría entrar, y de COVID, te quería preguntar sobre la liquidez, sobre la trampa de la liquidez. Sabemos que hay economías que han agotado sus herramientas, como la tasa, para impulsar la economía. En este sentido, ¿cuál es la situación de México y qué tanto margen tiene para impulsar su propia economía? Y la 2 tenía que ver con los migrantes que están muy cerca de mí. ¿Cómo vamos en el tema de las remesas? ¿Cómo recuperar que sigan enviando dólares cuando todos están amolados, tanto allá como acá? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en la parte del sector financiero yo te diría que México honradamente no tiene un mayor problema. Los bancos, desde la crisis del siglo pasado, ¿no? Porque fue en 1995, se recapitalizaron, resistieron extraordinariamente bien la crisis del 2008-2009 y han resistido bastante bien esta crisis. Es parte de mi negocio, he analizado las carteras vencidas y no encuentro un problema de impagos importantes ni de tener instituciones de crédito que no estén bastante sólidas. Y por otro lado, los mercados financieros han seguido creciendo y se han desarrollado de tal manera que la famosa trampa de la liquidez aquí no tiene por qué darse, ¿no? Porque no hay las condiciones para que eso suceda. En relación a las remesas, bueno, pues es milagroso cómo el año pasado fueron capaces de enviarnos nuestros connacionales 41,000 millones de dólares. Eso es más importante que toda la exportación de petróleo. Esa es la parte de ingresos más importante que tiene el país, mucho más que la inversión extranjera directa. Pero este es producto del trabajo arduo de los mexicanos que se soban el lomo del otro lado y que la única explicación que he encontrado para que se hayan incrementado 11% en el 2020 versus el 19, yo creí que iban a bajar las remesas, porque el desempleo en Estados Unidos de repente creció en forma brutal y muchos de los que se quedaron sin chamba eran mexicanos, en la industria de la construcción, etcétera, etcétera, en los servicios, en los restaurantes, los meseros. Sin embargo,
El mexicano es tremendamente solidario y ante la enorme necesidad de su familia en México, incrementaron sus aportaciones. Eso es algo extraordinariamente bueno. Yo lamento que el senador Monreal haya inventado la famosa ley Banjico, dizque para proteger a los migrantes. Los migrantes no necesitan al senador Monreal. El 98% de las remesas que llegan al país llegan vía electrónica y tienen acceso a tipos de cambio de mercado. Entonces eso es un cuento, no es cierto. No se requiere de eso. Y además, esta idea peregrina de hacerlos registrarse en el banco de, no sé cómo se llama, ¿no? Bienestar, ¿no? No sé cómo. Pues no, no va a funcionar. El migrante no quiere estar registrado en ningún lado. Así es. El migrante quiere seguir y permanecer anónimo y no va a darle todos sus datos a nadie. Así han sobrevivido por décadas. Entonces, me parece que el propósito de la reforma esta de Monreal pues era un propósito populista o un propósito intervencionista, ¿no? Para empezar a dinamitar la autonomía del Banco Central. Y te agradezco tu respuesta. ¿Y qué opinas con las aduanas tomadas ahora que pasaron de Hacienda a ser parte de los militares, de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo estoy muy preocupado por la militarización del país, porque aunque tengo un enorme respeto por las Fuerzas Armadas, no están para ser inspectores de aduanas. El ejército debería de servir para muchas otras cosas, pero yo creo que hay una segunda intención en enriquecer a los militares. Y ahí te la dejo. Muchas gracias. Tus conclusiones. Muchas gracias, Manuel. Sobre todo los están haciendo todólogos, están en todo el espacio y eso es una pésima señal. Guadalupe, adelante, por favor. Gracias, Denise. Manolo, muy interesante toda tu plática. Como siempre, con datos duros, haces tu análisis y con una gran valentía, muy característica de ti. Mi pregunta, Manuel, es en relación al sector turístico. En el año pasado o el antepasado, ya no sé exactamente, lo que hizo entrando el gobierno fue quitar al Consejo de Promoción Turística, que tenía el presupuesto para promover a México ante el mundo. Ese trabajo se lo pasaron a los embajadores de cada país, pero les sumaron más trabajo con menos presupuesto y ahora con una pandemia mal llevada. ¿Cuál es el futuro del turismo en México? Porque ¿cómo vas a venir a un país que no tiene controlada su pandemia y lo que recaudaba el gobierno del sector turístico, pues era importantísimo? No, esos datos no los tenemos claros. Bueno, mira, yo creo que es una tristeza el que no se apoye un sector en el cual tenemos ventajas comparativas impresionantes por la belleza de nuestro territorio, por la belleza de nuestras playas, por la enorme cultura y la riqueza de nuestra historia, tanto precolombina como colonial. Es inaudito que no pongamos interés en ello. ¿Por qué tomaron esa decisión? Honradamente lo desconozco, no encuentro ninguna razón válida para que lo hayan hecho y es lamentable. Además, a mí todavía más que la pandemia, Guadalupe, me preocupa la inseguridad, porque la pandemia tarde o temprano la vamos a dominar y se va a ir. La inseguridad no estoy seguro. En lugar de verla decrecer, la veo crecer y crecer y crecer. Y eso es lo que ha matado
lugares tan icónicos como, por ejemplo, Acapulco, ¿no? Que era una de las bahías más, bueno, sigue siendo una de las bahías más hermosas del mundo, pero pues ya no hay quien se atreva a pasearse por ella, ¿no? Entonces, a mí sí creo que son de esas cosas que esta administración no ha entendido, no ha comprendido y tontamente está lesionando en lugar de ayudarlas a crecer. Sí, sí, es muy triste este asunto de la inseguridad, porque cada gobierno, lejos de resolver en cada gobierno, en cada sexenio, ha empeorado y desde luego en este muchísimo más. Muchísimas gracias, Manolo. No, hombre, no. Muchas gracias, Guadalupe. Ahora voy a leer una de las preguntas que nos han llegado, que en verdad son muchas, Manuel, en verdad generaste mucho interés. Walter Gardi nos dice, buenas tardes, si crees factible adquirir deuda para compensar la falta de liquidez en las empresas, ya que hoy la gran mayoría de los clientes requieren o buscan financiamiento para sus compras de productos no esenciales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí hay crédito en México. Los bancos en México son conservadores, no son tan agresivos como en otros lugares del mundo. O sea, no, la tasa de préstamo no es para aplaudir. Pero la verdad que los fondos existen, ¿no? Entonces ahí es cosa de estar insistiendo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. El Banco de México, ahora el año pasado, para tratar de apoyar al tema, puso a disposición de los bancos 750,000 millones de pesos para que pudieran tener fondos para prestar. Los fondos los ponía el Banco de México. Obvio, si los bancos los tomaban, el riesgo lo tomaba el banco en cuanto a quién se lo prestaba. Hubo muchas propuestas del sector privado diciendo, este programa es un buen esfuerzo de Banjico, pero para que cuaje, debería de haber un programa paralelo por parte de la banca de desarrollo, que fuera un programa de garantías, con objeto de que el riesgo lo corran de la mano tanto la banca privada como la banca pública. Y de esta manera se pudiera incrementar el monto de los financiamientos. Y la respuesta fue que no estuvo dispuesta la Secretaría de Hacienda a pedirle a la banca de desarrollo que pusiera un plan o un programa de garantías. Yo en la prehistoria trabajé alguna época en Nacional Financiera y dentro de las cosas que hacíamos eran programas de garantías, donde el dinero lo ponía el banco privado y nosotros en la banca de desarrollo poníamos parte de las garantías. Y esa es la manera de generar sinergias entre todos, entre sector público y sector privado. Pero hoy desafortunadamente eso no se da. Entonces, pues no tengo una respuesta para la persona que la hace porque pues hay que estar ahí luchando para que el banco le preste. Wow, muy desalentador el panorama. Gracias, Manuel. Olguita, por favor, si eres tan amable. Gracias, Denise. Manuel, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué estrategia sugeriría que tomara ya sea esta administración o la siguiente para recuperar la inversión del sector privado? Bueno, pues, a ver, actuar con sentido común, sin ideología. Apoyar lo que suena bien, apoyar las cosas que sirven. Si no es tan complicado, pero esto significaría rectificar el camino, porque si lo que se trata de aplicar es una ideología particular,
pues entonces ya las iniciativas van viciadas, ¿no? Hay que apoyar las iniciativas que son buenas, que hacen sentido, nada más. No se necesita hacer rocket science para mejorar las cosas, es simplemente lo que funciona, hay que apoyarlo. Pero no hay que impulsar ideologías que van en contra, políticas públicas que van en contra de los intereses del sector privado, perdón. Así es. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Le paso la palabra a Francisco. Francisco, por favor. Sí, gracias, Denise. Manuel, este gobierno aparentemente tiene una aversión, o diríamos casi pánico, a endeudarse y anunció con bombo y platillo que nos incrementaría la deuda, pues cosa que no es cierto. Si se aumenta, bueno, y ahora con la caída de la economía, pues como porcentaje del PIB, pues ya es mucho más alto. Y lo que este gobierno, hay países, Estados Unidos, China, cuyos niveles de deuda llegan, y corrígeme si estoy mal, pues casi al 100% del PIB. Entonces, y no es tanto qué deuda, sino la calidad de la deuda y para qué te la gastas, ¿no? Porque estos países se endeudan, como China y Estados Unidos, y por qué sigue su economía sólida y boyante, y qué diferencia hay con nuestra economía, su capacidad de pago, su incremento en la inversión fija. O sea, ¿por qué países como China y Estados Unidos pueden llegar a niveles de deuda tan altos? Esa es la pregunta que nos hacen en el chat. Mira, yo esa parte del gobierno no la critico. El tratar de mantener la deuda no lo critico. Y déjame decirte, la deuda creció del 42 al 52%, no porque haya habido nueva contratación. Por el PIB, simplemente creció porque lo que se hizo chiquito fue el denominador, ¿no? Fue la economía que se hizo chiquita. Entonces, al dividir la deuda entre menos dinero, pues sube el porcentaje. Esa parte no la critico. Me parece imprudente llegar a niveles del 100% de deuda con respecto al PIB, como los tiene Estados Unidos hoy, como los tiene Europa. China no me atrevo a decir, no lo sé. Sí los tiene. Me parece imprudente, pero creo que estar a la mitad como está México, sí tenía la oportunidad de crecer la deuda 5, 7% y con ese dinero paliar la situación para detener el desempleo o defender al empleo, si lo quieres ver desde el punto de vista positivo, y defender a la planta productiva. Estados Unidos, que tiene un presupuesto impresionante, dedicó el 12% del PIB en apoyos fiscales, en dinero que le regalaron a los ciudadanos. No se lo prestaron, se lo regalaron. Europa alrededor del 8%. Hubo países menos importantes económicamente que el nuestro que le pusieron el 4, el 5%. México apenas si llegó al 0.75% del PIB, los apoyos para la pandemia. Eso es lo que dice uno, es absurdo. Si uno no tiene que irse a los extremos, pero sí México tenía capacidad y tiene capacidad para endeudarse un poco más. Porque el chiste es que si uno se endeuda, es para endeudarse en actividades que van a ser productivas. Si uno defiende el empleo y defiende la planta productiva, eso va a generar impuestos hacia adelante y eso te va a disminuir el monto de la deuda. Esa es la apuesta de los gringos. Y aparte hoy les está saliendo muy bien porque con las tasas de interés en cero, el costo de los déficits es negativo.
el costo del financiamiento de la deuda en Estados Unidos está abajo de la tasa de inflación. Tú imagínate que en tu negocio te prestan a cero cuando la tasa de interés es 4%. Pues están regalando dinero. Entonces, había que aprovechar esas coyunturas, pero pues no se entienden o no se quieren entender, porque además hay gente capacitada. En la Secretaría de Hacienda yo tengo el mayor respeto por la gente que hay ahí. Lo entienden perfecto. Oye, Manuel, pues es impresionante que Estados Unidos ya va por la segunda vuelta de apoyos, $1,600 por habitante, y creo que son 1.9 trillones, corrígeme, en el nuevo paquete que le aprobaron a Biden. Y aquí todavía nos costó el no hacer nada, subir 10 millones más de pobres, perder muchos empleos informales. Digo, la verdad es falta de visión, ¿no crees? Esa es la apuesta equivocada que se hizo. Se apostó por la estabilidad cuando era el momento de apostar por defender el empleo y la planta productiva. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Si nos permites unas 3 preguntas más, nos han llegado muchas. Adelante, por favor, Jaye. Gracias, Denisita. ¿Qué tan sostenible es la situación fiscal del gobierno de México, que hasta ahora ha tenido muy buena recaudación de impuestos por presión? Esa es mi pregunta 1. La otra es, ¿qué tan probable es que México pierda el grado de inversión que ya dijiste en 2021? ¿Y qué tanto impacta el desalentar la inversión privada en México a la recuperación del PIB y la falta de apoyo a todas las pymes y demás? Bueno, la primera era Lo de la recaudación de impuestos. Yo creo que este año se va a mantener el equilibrio fiscal. Es probable que los ingresos del gobierno pudieran disminuir por el desempleo, porque muchas empresas tuvieron que cerrar. Entonces los ingresos fiscales del gobierno se pueden ver algo mermados. Sin embargo, va a haber ingresos adicionales. Por ejemplo, Banco de México tiene un guardadito que darle al gobierno, que es la utilidad que tuvo Banxico por los 195,000 millones de reservas que mantenemos en dólares, ¿no? Ese es un guardadito que puede ayudar al tema del presupuesto. Yo creo que el dinero de los fideicomisos ya se lo gastaron. Pero la otra buena noticia a nivel de equilibrio es que pues es un año donde la inversión no va a crecer y entonces va a seguir habiendo superávit en la balanza de pagos y probablemente no haya un déficit importante en la cuenta corriente. Entonces yo creo que este año todavía el gobierno puede librar esa cuestión, pero cada vez se le pone más difícil. Cada vez se le pone más difícil. La segunda pregunta era... Te la voy a cambiar. Con los jóvenes, con los talentos jóvenes, ¿qué hacer? ¿Cómo impulsarlos? ¿Qué decirles para sus startups? ¿Cómo apoyarlos para que ellos también salgan adelante? No, bueno, pues ahí sí, ya es una chamba individual de todo el mundo, desgraciadamente. No existen ni instituciones, hombre, sí existen algunas instituciones que apoyan a emprendedores, pero no es mi tema, no sabría qué decirte, no quiero inventar. Por supuesto, ese de niños buscando el futuro me parece una vacilada, ¿no? Por ahí no va el tema, ¿no? Pero bueno, es algo que evidentemente se tiene que hacer. Yo sí creo que hay una área que necesita muchísimo dinero para meterles pues toda la parte de educación y de promoción para ayudar a los jóvenes a que salgan adelante. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Guadalupe, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias, Denise.
Manuel, ya hemos abusado de ti, pero el público sigue preguntando y preguntando y una de las preguntas que retomé del público es, ¿qué tan factible es una cascada de demandas legales por parte de inversionistas en energías limpias amparados por tratados entre Estados Unidos, lo que es el TECMEC, europeos, el TLSUME, y asiáticos, el TPP-11, y todos con el Acuerdo de París? Mira, yo creo que el gobierno debería de ser más cuidadoso en no violar los acuerdos del TEMEC, porque como lo puse en mi presentación, de las pocas áreas económicas que van a tener crecimiento en México en los próximos años es el sector manufacturero, que fundamentalmente responde a los acuerdos del TEMEC, ¿no? Entonces, matar a la gallina de los huevos de oro me parece una estupidez. Y yo creo que han sido hasta cierto punto prudentes. Por ejemplo, si te fijas cómo han manejado lo de la iniciativa esta de la ley energética, pues no la han querido empujar a como dé lugar. Y me da la impresión de que la están pateando para presentarla después de que vean cuál es el resultado de las elecciones intermedias. Evidentemente ellos saben que eso va a generar un conflicto con Estados Unidos que no quisieran, en el que no quisieran entrar, y yo creo que van a evaluar lo que tú estás diciendo. La probabilidad de las demandas es cierta y aparte las podríamos perder, y el hecho de que castigaran el futuro del TEMEC, bueno, ya sería otro error tan o más grave que el haber cancelado el aeropuerto, ¿no? Espero que no lleguen a esos niveles. Pero bueno, sí es posible, sí es posible. Gracias, Manuel. Con este gobierno es posible todo, ¿verdad? Por último, Manuel, hemos abusado de tu tiempo porque en verdad es muy clara tu explicación y tener a un experto como tú no siempre es, nos podemos dar este lujo. Por último, don Manuel Pablo Gebel, muy agradecido por su participación y tiempo. Mi teoría sobre el dicho del actual presidente al entrar en funciones de que México estaba quebrado, obviamente no era cierto, y fue solo para poder usar y disponer de los recursos para fines proselitistas y para regalar el dinero, al igual que el dar tantos contratos al ejército es para comprar favores a futuro, dejando casi criminalmente a tantas constructoras sin trabajo. Solicita si nos pudiera hacer algún comentario, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, el gobierno que se heredó no estaba quebrado. Las finanzas públicas estaban en equilibrio, mucho en mejor situación que durante muchos años, pero México lleva un tiempo largo sin crecer, ¿no? A México lo que le faltaba era crecimiento, ¿no? Ahora estamos peor porque antes crecíamos poco, pero ahora no crecemos nada, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupa, pero evidentemente no teníamos un gobierno quebrado. La situación de la deuda era magnífica. Las calificadoras no estábamos amenazados por ellas. Finanzas públicas sanas. Lo que le faltaba a México era impulso de inversión, ¿no? Por muchas razones. Por la inseguridad, que no es un tema nuevo, ¿no? Ahora está peor que como estaba, pero ya era un tema nocivo y malo, ¿no? Pero yo creo que lo que se dice en campaña es simplemente para ganar y luego a todo el mundo se le olvida, ¿no? No, México no estaba quebrado. México hoy todavía no está quebrado. Pues muchas gracias, Manuel. No sé si quisieras hacer algún comentario final. No, bueno, pues agradecerles la invitación. Han sido muy amables y muy pacientes conmigo y nada, desearles un buen año. Cuídense, todavía falta mucho por ver y espero que muchas de las cosas que dije no se cumplan,
y espero que pudiera el gobierno rectificar. Espero que después de las elecciones tengamos un país más equilibrado y ojalá y retomemos la senda del crecimiento, que a mí me hace todo el sentido, ¿no? Un país que no crece está destinado al fracaso. Ojalá que no, Manuel. Definitivamente ha sido una delicia escucharte, un placer, porque nos has dejado claro, pues aunque no son buenas noticias, cuando menos podemos entender muchos de los números que los vemos reflejados en nuestra vida diaria. Nos los pusiste de una forma muy esquemática, pero la única forma de realmente poder entender lo que está pasando es una forma tan clara como tú bien lo expusiste, de un experto como tú. Te queremos agradecer a nombre de Sí por México el que nos hayas dedicado este espacio y sobre todo que nos hayas brindado todo tu conocimiento. Antes de despedirnos, le voy a pasar la palabra a Guadalupe para que pues te despida, eres su invitado. Adelante, Guadalupe, por favor. Gracias, Denise. Muchas gracias. Manuel, pues muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Nos diste datos muy interesantes y esperemos pronto volverte a ver, quizá acercándonos a las elecciones, terminando las elecciones, pero esperemos pronto tenerte de nuevo en este foro que tiene tanto interés en escuchar tu información, tu análisis. Te mando pues, un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, que te vayas, mil gracias. Manuel, perdón, antes de que te vayas, le vamos a pedir a todos que reactiven su micrófono para poderte despedir como te mereces. Adelante, por favor. Un aplauso para Muchas gracias, Manolo. Gracias. Gracias, Manolo. Saludos desde Chihuahua. Gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias desde Huixquilucan. Gracias. Desde Saltillo, gracias. Muy buena exposición, muchas gracias por la invitación. La verdad, los números están preocupantes. Gracias. Maravillosa exposición, gracias. Muchísimas gracias. Atizapán de Zaragoza. Como siempre, una extraordinaria exposición. Gracias, Manuel. No, hombre, gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Muchas gracias desde Chihuahua. Saludos. Gracias. El jueves tendremos Eduardo Pérez Mota. Gracias, buenas noches. La invitación. Muy interesante la plática. Muchas gracias. Gracias desde Toluca. Gracias. Manuel, gracias, Denise. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Denise. Francisco, gracias. Nos vemos el jueves con Eduardo Pérez Mota. Aquí nos encontramos nuevamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. Saludos a Guadalupe Guanaga.